sale de todo esto? Primero, ¿cómo termina la economía? Expandimos el gasto, sí, pero miren, expandir el gasto público es un juego de una sola vez. Es un arma que solo tiene un cartucho. Es como ir a bucear en una caverna. Tienes un solo tanque. Si tú te metes y no cuidas que por lo menos la mitad del tanque la tengas para regresar, te quedas ahí. Países que utilizan el tanque para seguir en el déficit tronaron. En estas reuniones del G20 me acuerdo que, hablando con Rodríguez Zapatero y otros presidentes, discutíamos mucho y decían, sigue la crisis, no es el momento de suspender las medidas anticíclicas. Y le dije, no, pues nosotros ya no tenemos gas. Aparte se nos cayó la producción de petróleo por un yacimiento viejo que estaba ahí, de Cantarell. Nosotros vamos a cerrar el déficit, lo aguantamos medio año y vamos a cerrar. Y lo cerramos. Siguiendo una receta pues muy viejita, la verdad, aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Cerrar el déficit es subir ingresos y bajar gastos. O sea, subir impuestos y cortar gastos. A un costo político muy alto. Pero al final de cuentas, amigos, los países que no hicieron eso, hoy son los que están pagando al doble o al triple el no haber cerrado el déficit en su tiempo. Grecia, o España, o Portugal, o Irlanda, o Italia. ¿Por qué? Porque el ajuste es mucho mayor. Cuando pierdes la credibilidad del mercado, el ajuste es prácticamente imposible, es penosísimo. Nosotros cerramos, por ejemplo, comentaba yo esta mañana que sí, tuvimos que subir impuestos, que políticamente es muy costoso, pero a la vez bajamos gastos y queríamos dar una señal clara. Yo le propuse al Congreso cerrar 3 secretarías. Me regañaron mucho. Finalmente no la cerraron, que bueno, pero la señal era, yo propongo cerrar 3. Y luego cerramos una compañía, por ejemplo, que era muy ineficiente, Luz y Fuerza del Centro. Había 2 empresas eléctricas en México. Esta daba luz a la Ciudad de México y a toda la zona metropolitana, pero ya era de unos niveles de ineficiencia buenos. Comentaba que en el contrato colectivo de trabajo, por ejemplo, el sindicato se había opuesto al uso de computadoras en la empresa, porque la computadora atenta contra la fuente de trabajo. Efectivamente, llegabas a las oficinas de Luz y Fuerza, que tenías un problema que ya no llegó luz a tu casa, hacías una fila como de 2 horas, y cuando llegabas al mostrador, una señora o un tipo allá iba al archivo, abría un cajón, sacaba una cartulina con tu consumo de electricidad escrito a lápiz, y quizá por una módica suma, se podía arreglar el problema. Pues un buen día dijimos, fíjense, aparte de lo que la gente pagaba de luz de tarifa, subsidiábamos la empresa con $5,000 millones al año. Pues un buen día se acabó. Cerramos la empresa. Toda. Punto. Cero. Una decisión que no se había tomado porque todo el mundo tenía miedo que nos fueran a hacer un apagón en la Ciudad de México, a bloquear las calles, etc. Lo planeamos con tal cuidado que justo el día en que México pasó al Campeonato Mundial de Fútbol de Sudáfrica, ese mero día en la noche, con permiso, tomamos todas las instalaciones AAA de la compañía en 3 horas. Sin un acto de violencia, sin una gota de sangre, sin nada. Y aparte habíamos diseñado un bypass en todo el sistema para que no pudieran manipular ni provocarnos un sabotaje. En fin, pero tuvimos que hacerlo con mucho cuidado, pero también con mucha determinación, porque, por ejemplo, yo decía que había 2 problemas para cerrar la compañía, ¿no? Uno era liquidar a todos los trabajadores, y sí los liquidamos y bastante bien, es decir, les pagamos bien en promedio 2 años y medio de salario a cada uno de liquidación. Y aún así, en 4 meses que dejamos de subsidiar la empresa, pagamos todo el costo de la liquidación. Entonces yo decía, miren, para solucionar el problema de Luz y Fuerza, se requieren 2 cosas, Se requiere luz, se requiere fuerza. Y con las 2 fuimos y las cerramos. En fin, moraleja, epílogo. Un año después, la otra empresa que entró a prestar el servicio ya había cerrado en un año 400,000 nuevos contratos. ¿Por qué razón? Por todo el mercado negro que tenía la otra empresa. Todas las conexiones ilegales, todos los centros comerciales que no funcionaban sino con una plantita propia de luz porque no podían darles el servicio. Todos los condominios y viviendas y edificios que no tenían suministro de electricidad más que suyo. Todo eso provocó un rompimiento de un cuello de botella también a la competitividad. Bueno,
final, México, ¿qué tiene? Un déficit público que, considerando en 2012 la parte de Pemex, que por ley está fuera del déficit, era de 2%, uno de los más bajos de todos los países de la OECD. Y si ustedes consideran el déficit sin Pemex, que es lo que dice precisamente la ley, el déficit público en México va a ser casi cero este año 2013. La deuda pública, el promedio porcentaje a PIB de la deuda pública en la OECD es casi 70%. Saben que la deuda pública fue la gran pesadilla de México y de gran parte de América Latina. Hoy la deuda pública de México como porcentaje de PIB es 32%. Es decir, totalmente manejable. Véanlo en términos de reservas. Nuestras crisis económicas clásicas, ¿se acuerdan de la penosa aquella que se llamó la crisis del tequila? En fin. Fue porque nos quedamos sin dólares en el Banco Central. No había con qué pagar deuda, con qué pagar importaciones, nada. En México ahorita tenemos 170,000 millones de dólares en el Banco Central, que implican más de 2 veces y media el total de la deuda pública externa de México. Le da una gran solidez al país en términos de riesgo país y capacidad de negociación. Hace 3 años, por cierto, lanzamos un bono por 1,000 millones de dólares, que es poquito, pero vean la característica de este bono. Fue un bono de largo plazo. ¿Qué tan largo se les ocurre? Un bono a 100 años. Un bono a 100 años a una tasa del 6,5% por 1,000 millones de dólares. Es la operación más larga junto con otra que hizo el gobierno chino que se ha hecho en el mercado de deuda. Eso le dio una gran fortaleza y una gran credibilidad al país. Esto es, finalmente sacamos la crisis así. Ahora, ¿qué hicimos? ¿Qué resultado hubo en materia de competitividad? Primero, los índices. Hay 2 muy relevantes, el del Foro Económico Mundial, donde México avanzó más que otros países. Yo voy a utilizar este, que es el Doing Business Index del Banco Mundial. En el Doing Business, México ocupaba en el 2006, cuando tomé la presidencia, el lugar número 73. Avanzamos al lugar número 53 en el Doing Business, ya por encima de los países llamados BRICS, Brasil, China, Sudáfrica, India, etc. Pero en la práctica, ¿qué pasó? Vean, por ejemplo, cómo se disparó la producción de vehículos. Hace rato yo hablaba de los aviones, veamos los vehículos. Casi duplicamos ya la producción de vehículos para llegar a 3 millones de vehículos al año, el doble de lo que teníamos hace 12 años. Y México, cuando tomé la presidencia, era el 9º exportador de automóviles en el mundo. Hoy, amigas y amigos, es el 4º exportador más grande de automóviles en el mundo. Pasamos en estos años a España e incluso pasamos también a Estados Unidos como exportador de automóviles. Y hoy eso está generando una enorme derrama de ingresos para los mexicanos, que nos ha también potencializado enormemente la competitividad precisamente en manufacturas. Vean este dato, las exportaciones de la región. Ustedes observan, México tiene el 60% de las exportaciones de manufactura ya en el país. Somos el primer exportador del mundo de pantallas planas de televisión, uno de los más importantes de teléfonos inteligentes, de teléfonos móviles, uno de los más importantes de vehículos, como ya mencioné. En otras palabras, México está exportando más manufacturas que todos los países de América Latina y el Caribe juntos, incluyendo Brasil. La economía global, por un lado, nos ha sacado de la vulnerabilidad, de la volatilidad del precio de los commodities, pero por otro nos está dando el valor de transformación, el valor agregado que creemos puede darle mayor ingreso a nuestros compatriotas. Esto también se tradujo, vean el desempeño de la economía mexicana. Primero veníamos bajando, luego nos pegó la crisis, como decimos allá, con tubo, por depender tanto de Estados Unidos. Pero una vez pasando las medidas, empezamos a crecer de manera sostenida, más o menos una tasa de 4,3 en promedio desde la mitad de 2009 hasta el 12, cuando dejé la presidencia. Toda la economía se expandió más de 16% después de la recesión. O sea, no solo recuperamos lo que habíamos perdido, sino salimos mucho más adelante. Generamos en el último año 800,000 empleos formales en la economía mexicana. Es decir,
casi 2,5 millones de empleos formales en los últimos 3 años y medio. En fin, esto fue lo que pasó con México. ¿Qué sigue finalmente? Y con esto quiero terminar. Somos unos absolutos convencidos de que el futuro de la economía tiene que ver con la globalidad. Y la globalidad no es ni una amenaza ni una tragedia. Es una gran oportunidad para todos y nos toca aprovecharla. A veces tendemos mucho, los latinoamericanos sobre todo, a decir que nadie se meta conmigo, yo solo vendo aquí, solito. Y tenemos que cambiar la mentalidad. No se trata de que nadie venga a vender aquí donde estoy yo. Se trata de que yo pueda vender donde están todos los demás. Cuando discutíamos sobre el comercio, por ejemplo, muchas organizaciones sociales vinculadas con indígenas rechazaban el libre comercio por explotadores, etc. Decían, un momentito, ¿por qué mejor no le preguntan a los indígenas que ustedes representan, o dicen representar, dónde quieren vender sus productos? ¿Los quieren vender ahí, en la brecha de su pueblo donde nadie tiene dinero? ¿O los quieren vender en las grandes ciudades, en los grandes mercados, donde están todos los consumidores? Las señoras van, si se pueden, se plantan allá y se sientan en la banqueta de donde haya dinero. Eso es lo que queremos. Y por eso estas economías nuestras son claves y por eso va a ser un éxito la Alianza del Pacífico que armamos con Colombia, con Chile y con Perú. Y ahora se está sumando Costa Rica y se está sumando Panamá, se quiere sumar Canadá, Estados Unidos se está metiendo, en fin. Vamos paso por paso, vamos bien, vamos bien. Pero esto, amigas y amigos, le va a dar el dinamismo económico que necesita América Latina. Créanme, aquí está el crecimiento futuro, porque lo que sigue de la Alianza del Pacífico es el llamado TPP, el Trans-Pacific Partnership. Vean este mapa, el crecimiento de la economía mundial, por lo menos en la década y media, está en el Pacífico. Está, digamos, de los dos lados, pero ahorita Europa tiene una recesión fuerte y va a tardar un poquito en salir. Las economías asiáticas y latinoamericanas son las de mayor dinamismo. Aquí está el crecimiento de la década. Y aquí es donde Colombia, México, Perú, que estamos bañados por el Pacífico, y ustedes como nosotros tenemos el privilegio de estar bañados por los dos océanos, tenemos una gran potencialidad. Un último comentario, 2 últimos comentarios si me permiten. El primero, el gran debate de América Latina, amigas y amigos, en términos económicos, a final de cuentas es un debate entre el pasado y el futuro. ¿Cuál es el pasado? El pasado son las economías cerradas, los estados obesos, que dictan todo, hacen todo, y a final de cuentas estorban. Es como, no sé si la expresión sea aquí también, pero es los estados que ni fichan, ni cachan, ni dejan batear. Son las economías que se cierran y que obstaculizan el éxito de la gente. El futuro, en cambio, amigas y amigos, son las economías abiertas, son las economías libres y son las economías donde se respetan los derechos de la gente. Son las economías que tienen los incentivos económicos correctamente alineados. ¿Y qué es eso? Simple y sencillamente esto, que si tú trabajas y produces, que te vaya bien y muy, pero muy bien. Y si no trabajas y no produces y si violas la ley, que te vaya mal y muy mal. Esa es la regla universal de la humanidad. Y tenemos que evitar la enorme tentación de que al que le vaya bien, hay que ver cómo se le castiga. Y al que le vaya mal, hay que ver cómo se le premia. Que es el gran vicio latinoamericano. Y eso hablo solo de economía, ya no digamos